Ahora, quiero terminar el estudio de hoy. Todavía no estoy casi terminando, pero vamos a explicar algunas cosas más extensas. El contexto del libro, eso quiero dedicar los últimos minutos de este entrenamiento. El contexto del libro, hermanos, es bien importante, porque ahí se descubre de qué trata el libro para poder entender los versículos del libro que estamos leyendo. ¿Qué significan? Tiene que ver con de qué trata y cuál es el propósito de ese libro. Debemos buscar el propósito del libro, interpretar a la luz de ese propósito. Y, por ejemplo, vamos a ver que algunos libros de la Biblia explícitamente te dicen de qué tratan. Tenía más, solamente puse algunos para no extenderme tanto. Pero, por ejemplo, si leemos el Evangelio de Juan y nos preguntamos, ¿de qué trata el Evangelio de Juan? ¿Cuál es su propósito por el cual se escribió? ¿Hay algún versículo en el Evangelio de Juan que nos dice cuál es su propósito por el cual Juan escribió? Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, ahí vemos que Lucas escribe y dice que le está escribiendo a un hermano en Cristo que se llama Teófilo para que esté seguro sobre las cosas que ha sido enseñado. Después de que Lucas consultó todo desde su origen con los testigos oculares, le ha parecido ordenarlas, ponerlas por orden a Teófilo para que él entienda la historia de quién es Jesús y lo que él vino a hacer. Entonces Lucas 1:1 al 4 nos dice para qué se escribió. Poner en orden las cosas que han sido ciertísimas para que estemos seguros de nuestra fe. Punto. Ahí Lucas dice para qué escribió. Y Hechos es una continuación del mismo autor. Porque Hechos comienza diciendo, en el primer tratado, Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús hizo. Y entonces eso significa que Hechos es escrito por Lucas, es la segunda parte. Bueno, en el caso de Juan 20, 30 al 31 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Jesús hizo más cosas de las que yo les compartí aquí en mi libro de Juan. Pero estas que he escrito, que me he tomado el tiempo y las horas de redactar y de poner en orden la historia de Jesús, sus enseñanzas, sus señales, estas se han escrito con un propósito. Este es mi propósito de mi libro, dice Juan. Para que crean, cualquiera que lea este libro, para que crean que Jesús es el Cristo, es el Mesías de Dios, el ungido de Dios, aquel que las Escrituras prometieron, para que crean que Él es el Hijo de Dios, quien refleja a Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Ahí está. ¿Para qué se escribió el Evangelio de Juan? Para que la gente crea que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Pero, por ejemplo, el calvinismo toma versículos de Juan. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo les escogí a vosotros y los he puesto para que su fruto permanezca. Claro, Jesús estaba hablando con sus discípulos. En Lucas capítulo 6 pasó la noche en oración y él escogió a los discípulos. Pero algunos llegan, no, ahí dice Jesús que nosotros no lo escogimos a él, sino que él nos escogió a nosotros. Entonces, quien está en Cristo es porque Dios lo eligió y quien no ha venido en Cristo es que no es elegido por Dios. Oye, Juan se escribió, o por ejemplo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Tengo todo un estudio de 1 hora de ese versículo, lo puedes buscar bajo los playlists de calvinismo en Carlos Andrés Moore o en Tu Iglesia Vida, puedes verlo, muy completo ese estudio. Pero ¿cómo vas a agarrar un evangelio que se escribió para que todo aquel que crea en el Señor tenga vida eterna, Juan 3:16, y que se escribió para que quien quiera que lea el libro crea que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengo vida en su nombre? Juan no dice que solo para que los elegidos tengan vida en su nombre. Entonces Juan es un libro que alrededor de 100 veces habla de la palabra creer o de la palabra fe, porque está escrito para que creamos, quiere que creamos a todo aquel que en él cree, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay 7 señales: que Jesús convierte el agua en vino, sana al hijo de un oficial, sana a un paralítico, alimenta a los 5,000, camina en el agua, sana al ciego de nacimiento, hace la resurrección de Lázaro. Son los 7 señales de Juan, y por eso dice, estas señales se han escrito para que crean que él es el Mesías y creyendo tengan vida en su nombre. Cuando vamos al libro de Tito, eso es Juan, ya vimos cuál es su propósito. Cuando vamos al libro de Tito, Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta. Creta es una isla enfrente de Antioquía, de Siria, que
y está abajo de Turquía esa isla, la isla de Creta. Es un lugar muy hermoso, lo he visto por fotos. Dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo deficiente o lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. ¿Para qué se escribió el libro de Tito? Para recordarle a Tito instrucciones que le dio como un representante apostólico de Pablo, un siervo de Dios, Tito, que estaba encargado de ordenar las cosas en la isla de Creta, ordenar la iglesia de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Timoteo fue muy parecido el propósito. 1 Timoteo, ¿por qué se escribió 1 Timoteo? Bueno, hay 2 versículos que enganchan y te dicen, para esto se escribió Timoteo, de esto trata. Dice, esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene la verdad de Dios al enseñar su verdad. Y por eso es tan importante, en el capítulo 3, que el anciano sea irreprensible, el obispo, el pastor, sea irreprensible, que no hay nada grave que reprenderle en su vida. Dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, apto para enseñar, y habla una serie de calificaciones que si tú y yo servimos a Dios, tenemos que tener integridad, carácter en nuestra vida. No que seamos perfectos, pero sí que no tenemos un pecado en nuestra vida que nos descalifica, que estamos tratando mal a la gente, que estamos teniendo intenciones erradas, motivaciones torcidas, que podemos abusar de alguien, dañar de alguien, ofender a alguien y no nos importa. Cuidado, si tienes eso, eso te descalifica. Pero no te lo digo para que te desanimes, sino para que rindas esas áreas al Señor y tengas un espíritu dócil, humilde. Jesús lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Entonces, Timoteo se escribe para que sepa Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Y antes de hacer este estudio me metí rápido a lo que conozco de Timoteo y se los escribí lo que veía en los capítulos. Capítulo 1 veo que es una advertencia sobre falsos maestros. Es cómo debe conducirse Timoteo en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, porque hay falsa doctrina, tiene que tener cuidado. Capítulo 2 es un llamado a la oración, que hagamos rogativas por todos, que esto es bueno delante de Dios. Instrucciones a las mujeres cristianas sobre la vestimenta, que su vestimenta sea la interna y no peinados y vestidos costosos, sino hablando de que su belleza debe ser un carácter que agrada a Dios, una mujer cristiana más que la apariencia externa. Y habla de la mujer de no tratar de usurpar posiciones en la iglesia donde humillaban a los varones. Y tengo un video de eso. Este es un capítulo súper difícil porque dice que la mujer aprende en silencio porque Eva es la que pecó. Y tú lees ese versículo y suena durísimo. Bueno, ya más adelante en otra ley de hermenéutica lo explicaré otra vez, aunque ya tengo un video entero de esto. Capítulo 3 vemos requisitos de los obispos y de los pastores y de los servidores de la iglesia. Los diáconos son los servidores. Diaconía o diáconos en griego es la palabra donde viene diácono en griego, es la palabra que significa gente que sirve en la iglesia. Y el capítulo 4, advertencias de la apostasía y falsas doctrinas. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios que prohibirán casarse, abstenerse de alimentos, etc. Capítulo 4, apostasía y falsas doctrinas. El capítulo 5 habla de cómo tratar a los hermanos, que tratemos a las jovencitas con respeto como si fueran nuestras hermanas. Ojo, varones, ministros de jóvenes, líderes de alabanza, pastores. Dios nos llama que tenemos que respetar a las mujeres de la iglesia con distanciamiento, tratarlas con respeto, con amor, con ojos de pureza, porque luego por eso el ministerio se daña y la gente sale lastimada por no cuidar nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra sexualidad. Es algo que Dios quiere que sometamos a Él. Nunca se toca a alguien de la iglesia, ni se seduce, ni se le tira el perro, como dicen por ahí en México, o algo así, ¿no? Quiere decir, se le tiran los piropos para tratar, o las adulaciones para tratar de conquistar a alguien. Siempre con respeto. Dice que tratemos a los hombres grandes de edad, como a los ancianos, como nuestros padres. Y habla de cómo debemos tratar a los demás, y habla de las viudas, que no se acepte
alimentar a cualquier viuda, que si tiene familia, que su familia la alimente, porque la iglesia no tiene que ser cargada, con ayudar a los pobres cuando los pobres tienen familia o manera de subsistir, porque la iglesia acostumbraba a dar comida a las hermanas que habían muerto sus esposos, y en ese sentido se alimentaba a las viudas como lo hacían los judíos en la sinagoga. Y habla de los ancianos o los pastores, que no acepte acusación a la ligera contra un siervo de Dios, sino que haya pruebas para que no sea algo que desprestigie la obra y es una acusación injusta. Está hablando que el obrero es digno de su salario, que son dignos de doble honor, que aquellos que sirven a Dios en enseñar y en predicar debemos respetarles y debemos remunerarles, eso lo dice la Biblia, para que puedan encargarse de tiempo completo en la obra de Dios si Dios los ha llamado y si su ministerio tiene frutos y si tienen una intención correcta en su corazón. Dice que no pongamos bozal en el toro cuando trabaja, porque digno es el obrero de su salario. Entonces habla de cómo tratar a las personas, a las viudas y a los pastores de la iglesia. Entonces, cuando vemos Timoteo, vemos que se cumple lo que dijo en el capítulo 3, que Pablo le dice a Timoteo: estas cosas he escrito para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Y eso sirve cuando lees un pasaje, un capítulo, lo lees varias veces, lees lo que está antes, lo que está después. Espero que está siendo de ayuda a esto, te ayuda a empezar a entender, a leer la Biblia más allá de sus capítulos y versículos, leer cada libro de la Biblia, entendiendo cuál es el tema, de qué habla y cuál es su propósito, para qué se escribió. ¿Sí? Yo creo que sí te está ayudando.